Génesis, el capítulo 14, desde el verso 17 al 24 leemos. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos o tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Amén. El título de esta mañana es La influencia de un creyente. La influencia de un creyente, es decir, de alguien que le cree a Dios. Y el propósito con la predicación es que nos concienticemos acerca de nuestra condición en Cristo Jesús para influenciar nuestro medio ambiente. El Señor Jesús comparó a sus discípulos con la sal y con la luz. Él dijo: ustedes son como la sal de la tierra, son como la luz del mundo, refiriéndose a esa influencia que los seguidores de Cristo deben o debemos ejercer en el medio en el que vivimos. Iluminar como la luz, preservar, sazonar como la sal. De la misma manera que José, historia también registrada en Génesis, influenciaba positivamente donde quiera que llegaba. Aún en la prisión, cuando fue encarcelado injustamente, allí José llevó la influencia que tenía de parte del Señor. Y donde quiera que iba, prosperaba porque Dios estaba con él. Entonces, asimismo, un creyente no debe pasar desapercibido. Un creyente en el Señor no debe pasar desapercibido, ni por su testimonio, ni por su bendición. La gente debe ver nuestro testimonio y debe ver que tenemos el respaldo de Dios. Ahorita cantábamos: reflejar la belleza de la santidad de Dios, que todo el mundo pueda ver que soy del Señor. Por el contrario, vemos otro personaje, Jonás. Jonás, en lugar de ser causa de bendición, fue causa de peligro en el barco en el que huía de la voluntad de Dios. Tuvieron que lanzarlo del barco porque si no se hundiría. Y apenas lo lanzaron del barco, hubo calma y se salvaron los otros. Entonces, mirando aquí esta historia de Abraham, quien por causa de su fe y por causa de la bendición, lo vemos siempre ejerciendo gran influencia. Por ahí la excepción es cuando dijo una mentira por protegerse, dijo una media verdad acerca de su hermana cuando se fue a Egipto, cuando Dios le había dicho que se fuera a la tierra que le mostraría y allí lo bendeciría. Pero ni aún el padre de la fe era perfecto y dudó en algunas oportunidades, pero lo que sí vemos es que Abraham fue madurando en su fe y en su relación con Dios, y donde quiera que iba, Abraham iba
bendecido. Ejercía una gran influencia, hasta su sobrino Lot fue prosperado al lado de Abraham en gran manera. Y vemos dos grandes grupos en la Biblia influenciados por la fe y por la bendición de Abraham, que son Israel y la iglesia. O sea, Abraham era un hombre bendecido por promesa. Es bueno aclarar que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham ya era un hombre rico, entonces no estamos dando por sentado que son sinónimos bendición y riquezas, porque hay ricos que viven una vida muy lamentable, muy miserable, y hay pobres que no tienen riquezas, pero viven una vida satisfecha y gozosa. Los valores materiales tienen su fin aquí, o cuando yo me muera o cuando se desaparecen. Pero hay valores eternos y la bendición de Dios tiene que ver más que con la prosperidad económica, tiene que ver con el respaldo de Dios, que aunque no haya economía, el respaldo de Dios provee, aunque tenga que multiplicar el alimento, hacer milagros. Por supuesto que el respaldo de Dios viene con la provisión material, pero Abraham, siendo un hombre rico, fue llamado por Dios, pero a partir de ese momento en que Abraham decidió seguir a Dios, fue un hombre bendecido. Entonces, Abraham era reconocido, y la Biblia lo reconoce, por su fe y por su bendición. Y estos dos factores se resaltan en el llamamiento que Dios hace a Abraham. Leamos en Génesis el capítulo 12, versos 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Estas palabras de parte de Dios son unas palabras que cualquiera quisiera ser objeto de ellas. Haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre. Pero esa bendición no era solamente para él, dice: y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué tremenda bendición. La Biblia dice que en efecto Abraham le creyó a Dios y se fue Abraham sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Dios le dijo: sal de allí, y salió sin Google Maps para saber a dónde iba, sino que su GPS era Dios mismo. ¿No le ha pasado a usted que el Google lo lleva a un lugar y no es el lugar? Pero Dios no tiene ese problema, porque Él sabe a dónde nos quiere llevar. Entonces mire que el llamado primero es: vete de tu tierra y de tu parentela. Ese fue el llamado de Dios a Abraham. Claro, este llamamiento no implicaba un desprendimiento afectivo de su familia, sino que implicaba un desprendimiento tal vez cultural, pero religioso, porque en la tierra donde vivía Abraham y en la familia en que estaba, practicaban la idolatría. Aunque creían en el Dios Todopoderoso, también creían en otro abanico de deidades. Pero fue ese llamamiento: sal de allí para que me conozcas y tengamos una relación tú y yo, le dice Dios. De tal manera que
la condición para ese llamamiento fue la fe, porque Dios no le dijo a Abraham a dónde iría. Repito, la Biblia dice que salió Abraham sin saber a dónde iba, pero llegó a donde Dios quería que llegara. Llegó a donde Dios quería que llegara. Entonces la condición, la fe. Le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Acompañando a la condición está la promesa. La promesa. ¿Cuál fue la promesa? Bendición. Te bendeciré, te bendeciré. Entonces Dios llama, y en el llamamiento hay una condición, porque para seguir al Señor siempre hay que tomar una decisión. No se puede servir a dos señores. Entonces hay una condición. Ven conmigo, pero al ir con Dios hay que dejar otras cosas. Sobre todo el pecado, definitivamente. Pero tras esa condición persigue una promesa. Una promesa. El Señor Jesucristo dijo, no hay quien haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, casas, tierras, bienes, por causa mía, que no reciba aquí 100 veces más y allá la vida eterna. Porque siempre de una condición, tras el llamamiento de Dios, hay una promesa, y aquí se le dijo a Abraham, te bendeciré. Y entonces el Señor le dice, y serás bendición. Es decir, el resultado de la fe y de la promesa es la influencia. No hay fe sin promesa. No hay fe sin promesa. Y no hay bendición sin promesa. Así que Dios prometió a Abraham. Abraham depositó su confianza en él, y entonces, como Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia, y Dios le cumplió la promesa a Abraham. Entonces, la condición en el llamamiento de Dios es la fe. Uno le tiene que creer a Dios, pero esa condición tiene promesa, y la promesa es la bendición. La bendición, el resultado de confiar en el llamamiento y en la promesa de Dios es la influencia. Toda persona que experimenta lo mismo que Abraham, tal vez no es en la misma escala, porque Dios tenía un propósito a través de Abraham, repito, para con Israel y con la iglesia, pero todos los seres humanos somos llamados por Dios. Tenemos que tomar una decisión, hay una condición de decisiones, pero todos tenemos una promesa de parte del Señor, y todos seremos bendecidos por Dios si aceptamos ese llamado. Resultado, influencia. Un creyente debe ser influyente en el lugar y con quien se encuentra. Entonces, resulta que la historia dice que Lot creció económicamente y se separaron de Abraham. Abraham era tío de Lot, y entonces se fue por allá más hacia las ciudades de Sodoma y vinieron 4 reyes, se confederaron y atacaron esas ciudades. En ese tiempo pues habían unas ciudades no muy grandes, y quien las gobernaba era un rey, entonces había muchos reyes. Y entonces atacaron a 5 poblaciones. Y en una de esas 5 estaba Lot, el sobrino de Abraham. Y Abraham contrató un poco de gente y se fue a ayudar a su sobrino Lot para liberarlo. Y debido a la influencia de Abraham, ellos tuvieron esa victoria. Y por eso leíamos que cuando Abraham venía de derrotar a Kedorlaomer, que era como el líder de esa confederación que los atacó, entonces le salieron al encuentro el rey de Sodoma, que era uno de los que había sido atacado, y salió otro rey llamado Melquisedec.
rey de Salem, quien es identificado como el sacerdote del Dios Altísimo. Cuando se habla del Dios Altísimo, que es la primera vez que se menciona esa revelación de Dios y el Dios Altísimo, entonces decimos que cuando se habla del Dios Altísimo es porque no hay otro sobre él. Ese superlativo indica que él es el Altísimo, es el más alto, no hay otro sobre él. Entonces Melquisedec salió al encuentro de Abraham representando a la máxima autoridad y a la máxima potencia que hay. Es notorio que este Melquisedec era un rey cananeo, gentil. Claro que esa distinción no existía hasta el momento porque Israel no había nacido. Porque después del establecimiento de Israel y viene la ley, entonces se identifican los judíos y los gentiles. Todas las naciones que no eran de Israel entonces eran llamados gentiles y hay esa distinción, pero hasta ese momento no había. Pero Melquisedec era un rey cananeo, era un rey gentil, por lo menos tenía esa ubicación geográfica. Donde estaba Salem era en esta tierra cananea a donde Dios llevó a Abraham. Melquisedec, por supuesto, tiene una posición, aunque no es mencionado mucho en la Biblia, Génesis, Salmo 110 y Hebreos. Pero Melquisedec, repito, tiene una representación muy, muy importante al punto de que se cree que era una teofanía de Dios mismo. Melquisedec, entonces, aquí en esta historia, se convierte en una confirmación de la victoria de Abraham y en una señal de la habilidad, de la disponibilidad y del poder de Dios para cumplir las promesas que le había hecho. Le salió al encuentro Melquisedec, el rey de Salem, y le salió al encuentro el rey de Sodoma. Pero Melquisedec representaba al Dios Altísimo y, repito, se le presenta a Abraham como una señal que ratifica el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho. Y esto de que cuando Dios hace una promesa es tan importante. En Hebreos el capítulo 6 se dice que es imposible que Dios mienta en dos cosas. Usted puede leerlo en Hebreos 6:13 y 6:18. Es imposible que Dios mienta en dos cosas. Uno, en su promesa, y dos, en su juramento. Por eso cuando Dios llama y promete hay que seguirlo, sin lugar a dudas ni a temores, porque es lo más seguro. Aunque usted no sepa por dónde va a ir, usted tiene el llamamiento más seguro que tiene, porque cuando Dios promete y jura por sí mismo, porque Él no puede jurar por otro más alto que Él que lo obligue a cumplir su promesa o su juramento, porque todo el mundo jura o pone por testigo a alguien más alto que lo obligue a cumplir su palabra, pero Dios no tiene otro sobre Él, Él es el más alto. Por eso se identifica a Melquisedec como el sacerdote del Dios Altísimo. Él gobierna sobre todo, y si Él lo promete y si Él hace juramento de su promesa, entonces ese juramento es por sí mismo. Esa promesa y ese juramento se cumplirán definitivamente. Entonces, en el relato de este capítulo 14 de Génesis, encontramos ese contraste entre estos dos reyes que salen al encuentro de Abraham. Melquisedec, rey de Salem, que quiere decir rey de paz o rey de justicia, y el rey de Sodoma. Ahora, el único que trae presentes a Abraham
fue Melquisedec. Porque el rey de Sodoma vino como con unas condiciones. Bueno, tú tienes un botín, dame las personas y tú te quedas con el resto. Entonces el rey de Sodoma viene ante Abraham como pidiendo y dice, dame las personas. Pero Melquisedec no viene pidiendo, él viene bendiciendo y viene con presentes. Ahora, yo lo aplicaría de esta manera, en el sentido de que el mundo representado, apliquémoslo de esta manera, no es el sentido que seguramente tiene en su escritura original, pero si lo podemos aplicar y ponerlo en este contexto, diría yo que comparando al rey de Sodoma con el mundo no puede ofrecernos bendición. El mundo no tiene nada que ofrecernos, algo mejor que lo de Dios. Porque el que bendice es el que es mayor. Hebreos dice que el que bendice es el mayor. El menor es bendecido por el mayor. Por su influencia, por su autoridad, por su capacidad. El que más tiene debe respaldar al que menos tiene. El que bendice es el mayor sobre el menor. Por eso el mundo no tiene nada que ofrecernos que sea mejor de lo que nos ofrece Dios. La Biblia dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es por lo que en Cristo Jesús somos bendecidos con toda bendición espiritual. Es decir, esa bendición es completa y es perfecta. No tenemos que ir a buscar paz, no tenemos que ir a buscar gozo, satisfacción, prosperidad, nada para hacer pactos con el mundo, con el pecado, compromisos con ese sistema llamado mundo. En la Biblia es no la creación, sino el sistema que gobierna a los incrédulos. No tenemos que buscar compromisos con el mundo para poder tener realizaciones personales, para poder tener gozo, alegría. El mundo no nos puede ofrecer eso. En Cristo estamos completos, dice Pablo a los Colosenses. En Él estamos completos. Lo que Dios nos ofrece es suficiente. Mencionaba, creo, el domingo pasado que Jesucristo vino para darnos vida y vida abundante. Entonces, el creyente que no entiende esto, la persona que ha decidido creer a Dios, seguir el llamamiento de Dios, y no entiende esto, siempre va a estar insatisfecho en la iglesia. Y por momentos, cuando se siente aburrido, va a querer ir al mundo a satisfacer su aburrimiento. Cuando tiene escasez, va a querer ir a hacer compromisos a la forma en que se hacen en el mundo para suplir su necesidad. Y en ese actuar, en ese comportamiento, entonces daña su fe, rompe su fe, falla el llamamiento de Dios, desobedeciéndole, desagradando, dudando. Pero el que entiende que en Cristo tenemos la bendición completa y la bendición perfecta y que en Él estamos completos, entiende que en Cristo estamos bendecidos con toda bendición espiritual, dice Pablo, en los lugares celestiales. Después de esa experiencia, Dios le habla nuevamente a Abraham para darle confianza, No sé si es que Dios vio a Abraham un poquito asustado. Bueno, yo me puse en pelea con estos reyes y los vencí, no sea que después alguno de ellos quiera venir a atacarme para tomar venganza. Pero Dios le aparece, Dios le habla y le da confianza y le dices a Abraham: no temas, yo soy tu escudo, yo te protejo, no temas, y tu galardón será sobremanera grande.
Entonces Abraham aprovecha el diálogo y le dice, bueno, Señor, ya que estamos centrados en gastos, tú me prometiste descendencia y que sería bendición a todas las familias de la tierra, pero hasta ahora no tengo hijo y mi heredero será mi siervo. Y dice ese Damaseno Eliezer, como que si no se hubiera algo despectivo, pero no tengo heredero, entonces bueno, tú dices que tú eres mi escudo y que el galardón y qué, y no se ve nada todavía de eso. Entonces la palabra de Dios dice en Génesis 15, 4 al 6, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Así que se le ratifica la promesa a Abraham. Y lo llevó fuera. Tal vez Abraham estaba en su tienda, entonces dijo, ven, vamos afuera. Y le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Así, y en otra oportunidad le dijo que su descendencia sería como la arena del mar, es decir, incontable. Pero el verso 6 de Génesis 15, mire cómo termina esto. Creyó, y dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Tremendo. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, cuando Juan el Bautista apareció en escena, él vino como un heraldo de Jesús, un anunciador de Jesús. Y dijo, arrepiéntanse, conviértanse, porque tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Está aludiendo a alguien más alto, a alguien mayor, al Altísimo. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces conviértanse a Él. Entonces, Él conminó a los de Israel a dar demostración de su fe en Dios. Y entonces predicó a Israel utilizando una metáfora, diciendo que el Señor levantaría hijos a Abraham aún de entre las piedras. Es decir, que Dios levantaría hijos a Abraham no solamente de manera biológica, sino espiritual, de entre el pueblo gentil. No solamente por sangre los de Israel son hijos de Abraham, y al Señor se lo dijeron una vez, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Pero ¿qué les dijo el Señor? Mire, antes que Abraham fuese, yo soy. Diciendo, yo soy mayor que Abraham, yo soy el que bendijo a Abraham. Ustedes están aquí, es por mi bendición a Abraham. No dependen de Abraham, dependen de mí. Entonces dice Mateo 3, los textos que estaba mencionando, Mateo 3 versos 8 y 9. Dice Juan a Israel, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Yo digo que era una metáfora que Juan el Bautista estaba utilizando refiriéndose a los gentiles, que para los de Israel, los gentiles no tenían nada que ver con las promesas de Dios. Para los judíos, ellos creían que los gentiles no tenían nada que ver. Pero Juan les dice, arrepiéntanse y no se crean mucha cosa, porque Dios puede correrlos a ustedes y levantarse una descendencia de estos gentiles que ahora son incrédulos y duros como una piedra, pero llegará el momento en que creerán en Cristo Jesús, y en efecto así fue. Dios le cumplió la promesa hecha a Abraham de que su descendencia sería incontable. Si seguimos con la manera alegórica de aplicar, diríamos que la arena representa a la descendencia terrenal y las estrellas representan la descendencia espiritual de Abraham, Israel y la iglesia.
Porque por medio de la fe de Abraham, todas las familias de la tierra fue la promesa del Señor. En ti serán benditas todas las familias de la tierra y serán bendiciones. Entonces, por medio de la fe de Abraham, todas las familias de la tierra, no solo las de Israel, alcanzaríamos esa promesa de bendición. Entonces, hermanos y amigos, la bendición de Dios está allí al alcance de la mano. Es para todos. Leamos Gálatas el capítulo 3, Gálatas el capítulo 3, versos 6 al 9, que dice: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Mire que se dice en el Antiguo Testamento y se dice en el Nuevo Testamento. La fe ha sido siempre la condición para recibir de Dios. No importa si estaban en la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, promesa o en la ley, si se dio la ley y había que cumplir la ley. En medio de todo eso, la condición era la fe. La fe. Verso 7. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció el evangelio o esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Entonces, si Dios le dijo a Abraham: te bendeciré, haré de ti una nación grande y serás bendición, se lo dijo a Abraham. Pero esa bendición, esa promesa también la alcanzamos todos nosotros, aunque no vengamos por sangre, línea de sangre, línea biológica de Abraham. Pero por la fe se convierte en una sangre virtual. Ahora que estos términos, la fe es la sangre que ahora corre en nuestro cuerpo espiritual. Esa misma fe, ese ADN espiritual que se tradujo en fe en la vida de Abraham. Si nosotros tenemos esa fe se convierte en ese ADN espiritual que nos conecta a nuestro padre Abraham por la fe. Por lo tanto, también somos objetos de la bendición de Dios. Y la gente busca desesperadamente la prosperidad, el avance, el crecimiento. ¿Y quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere prosperar? Pero muchos se han olvidado que la base de la prosperidad es la bendición de Dios. El Señor dijo: ¿de qué le sirve a un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Si usted todavía no tiene una relación de fe con Dios, usted necesita entender que la base de toda prosperidad, en todo el sentido de la palabra, está en la bendición de Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero si ya es un creyente, usted debe estar ejerciendo influencia por medio de su fe y por medio de su bendición. Porque que un incrédulo diga: me toca decir una mentirita ahí para que me den el trabajo, pues uno dice: no sabe, está ignorante, no conoce. Y aún así su conciencia se lo recrimina, ¿cierto que sí? Pero que lo haga un creyente en el Señor. Una persona que se supone tiene la bendición y la gracia de Dios. No, pero es que si no miento no me dan el trabajo. Pues entonces no será para usted. Dios le tendrá algo diferente y de seguro será mejor. De seguro será mejor. Eso por ponerle un ejemplo.
por ponerle un ejemplo. ¿De qué manera llegará ese creyente a influenciar sobre ese trabajo si tuvo que mentir para obtenerlo y después dice, venga, le tengo una noticia, el evangelio de Cristo, lo quiero evangelizar? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Convierte hacia Cristo, cambie su manera de vivir. No sea borracho, no sea mentirosa, pero él o ella negó su fe para poder tener supuestamente una bendición. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? Pongámosle un poquito de agua para que pase eso, porque hermanos, a veces la vida trae retos y situaciones, sobre todo ahora en estos tiempos, en los que los creyentes en Cristo Jesús debemos estar dando testimonio de la provisión de Dios. Debemos estar dando testimonio de la bendición de Dios. Entonces, volviendo a Melquisedec, quien es un tipo de Cristo Jesús, el rey sacerdote. Cristo Jesús es rey y nuestro sacerdote. Entonces ahí en Génesis 14, donde leíamos, vemos el hecho, y lo mencionábamos ahora, que este Melquisedec, en vez de pedirle a Abraham, le dio a Abraham, le trajo unos presentes, y específicamente le trajo dos cosas: le trajo pan y le trajo vino, que algunos aplican que el pan es la palabra y el vino el gozo del Espíritu, pero no tiene mucho que ver con el contexto de lo que representa Melquisedec. Porque el tipo de Melquisedec que se cumple en Cristo es en su resurrección. En su resurrección. Entonces el pan y el vino que Melquisedec le da a Abraham son dos recordatorios del sacrificio de Cristo. Y Cristo sí lo dijo, vea, coman mi pan y tomen mi sangre. El pan es representación del cuerpo que fue entregado en la cruz, la sangre, la vida, el vino, la sangre que Cristo derramó para nuestra redención. Entonces cuando Melquisedec se le aparece a Abraham, no se le aparece con las manos vacías, le trae pan y vino, es decir, esa representación del sacrificio de Cristo, y hablando de la resurrección de Cristo, porque le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, del Dios Altísimo. Esto nos habla definitivamente, hermanos y amigos, de la bendición de la salvación. Específicamente, la bendición más grande que una persona puede tener es la salvación de su alma. Y esta salvación la tenemos nosotros en Cristo Jesús. Por eso Pablo nos explica que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él fue colgado en una cruz y se decía, maldito aquel que es colgado en un madero. Pero Él con ese acto nos liberó a nosotros de la maldición. Claro, cuando Cristo llegó a nuestra vida, cantábamos ahora, vine a adorar a Dios, porque Él vino a mi vida un día especial y cambió mi corazón por un nuevo corazón. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, no llegó para pedirnos. Él no llegó con las manos vacías. Él llegó a nuestra vida para darnos lo que nos faltaba. Trajo pan y vino, trajo su cuerpo, trajo su sangre, trajo su vida. Él la entregó por nosotros. Y siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nos enriqueciera a nosotros. Cuando Él llegó a nuestra vida, nos trajo la mayor riqueza que uno puede tener. Amén. Claro que sí. Entonces Cristo nos libertó o nos libró de la maldición de la ley. Y dice Gálatas 3:14, dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. Mire esto. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles
con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes, no es cualquier persona, los creyentes, los que creemos en Dios, los que ponemos a actuar nuestra fe a través de la obediencia. Dios, dice, bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Dios bendijo a los gentiles. Entonces yo le digo a usted, hermano, ¿será que la bendición de Dios está a la mano o no? Ahí la tenemos. Un creyente en Cristo Jesús debe estar seguro que tiene la bendición de Dios, porque es una promesa y es imposible que Dios mienta en sus promesas. Para ir cerrando esta mañana, es por lo que una persona que ha creído en Cristo Jesús y en esa obra redentora debe saber y debe entender y debe experimentar que ahora está en una posición y en una condición de bendición. Posición y condición de bendición. No olvide que Pablo dijo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Por lo tanto, todo lo que haga el creyente, al lugar donde vaya, todo lo que realice, esa persona debe reflejar la bendición de Dios. El creyente debe ejercer influencia positiva donde se encuentre. Un hijo de Dios debe ser un canal, no digo debe ser, es un canal de bendición. Debe ser canal de bendición para su familia. Un hijo de Dios, un creyente en el Señor debe ser canal de bendición en el lugar donde trabaja. Hermano, donde usted llega a trabajar, ese lugar tiene que prosperar. Y si no prospera por causa de que los dueños son impíos y bueno y fracasaron, el Señor lo saca de allí, lo lleva allí, pero tiene que prosperar. Donde usted llega, debe darse el testimonio: desde que yo llegué a este lugar las cosas van mejor. Por supuesto, estamos hablando de las condiciones ahora de la pandemia que atacaron o alcanzó a mucha gente. Y no estoy diciendo que si alguien se quebró entonces porque no tenía la bendición de Dios. No, pues la pandemia es la pandemia, pero en medio de eso Dios sigue siendo Dios y la bendición de Dios está vigente. Y si alguien lo perdió todo por esta situación del mundo, Dios tiene una reserva especial que a su momento le dará a sus hijos si permanecemos en fe y sin negar la fe en Dios. Pero cuando un creyente es como Jonás, su familia cada vez de mal en peor. No se estabiliza en ningún trabajo. No echa raíces en ningún lugar. No le rinden ni los zapatos, hermano. A Israel sus sandalias no se le acabaron en toda esa travesía por el desierto. Dice la Biblia que sus sandalias no se desgastaron, y eso fueron muchos pasos los que ellos tuvieron que dar por ese desierto. Y en ese tiempo, hermano, las sandalias no eran tan ordinarias como las de hoy, eran de cuero. Ahora son de goma, pero eso duraba mucho. Pero aún así no puede durar más de qué sé yo, 2, 3, 4, 5, 6 años. Pero ellos pasaron muchos años atravesando el desierto y dice que eso no se les gastó. Yo creo eso, hermano, que aún la gasolina del vehículo rinde. Pero cuando usted vea eso, dice: ay, mire qué buena calidad estos zapatos, los tengo hace tiempo. Pues sí, puede ser que son buenos, le costaron $300 y entonces son buena calidad.
Pero hermano, si tiene unos de $40 y todavía están buenos y llevan tiempo, piense usted que es que Dios le está dando un pequeño detalle de su bendición, porque Dios quiere bendecirlo. Dios sabe que a lo mejor es lo único que tiene. Hay que mirar las cosas desde esa perspectiva. Y cuando diga, ay, este trabajo tan bueno, ay, esto y lo otro, Abraham le dijo al rey de Sodoma, no, toma lo que es tuyo y dale a los muchachos lo que se gastaron, no más. Pero a mí no me des nada para que tú no digas mañana que tú enriqueciste a Abraham, porque yo tengo la bendición de Dios y es la bendición de Dios la que me ha enriquecido a mí. Es lo que un creyente tiene que hacer. Cuando tenga algo, diga, Señor me dio para esto, el Señor me bendijo. Y sabremos si es bendición de Dios por los resultados. Mire, este trabajo es la bendición de Dios. Ay, Diosito me bendijo con este trabajo. Claro que ya no me queda tiempo para servir a Dios, ni para orar, ni para ir al culto, pero es la bendición de Dios este trabajo. Bueno, puede ser o que no fue la bendición de Dios, tú te lo buscaste, o Dios te lo proveyó y tú te olvidaste. Y te desconcentraste del dador de la bendición por ir tras la bendición. Y lo dejaste a Él, dijo el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, y por eso todo lo que ganas en ese trabajo tan bueno no te rinde. Pero si nosotros entendemos el concepto de la bendición de Dios, nunca negaremos al Señor. Y primero, antes que la bendición misma, está el dador de la promesa y debemos honrarlo. Debemos honrarlo a Él. Por eso nuestras palabras tienen que ser palabras que reflejen bendición. Bendición. Nuestro comportamiento tiene que ser un comportamiento que refleje bendición, no maldición, bendición. La Biblia dice bendigan y no maldigan. Nuestro trabajo, la forma en que nosotros hacemos nuestro trabajo secular o aquí en la iglesia, tiene que reflejar bendición. Nuestra actitud, nuestro testimonio, todo eso debe reflejar las promesas de Dios y la fe que nosotros tenemos. Leo este último pasaje, 1 de Pedro 3, 8 y 9, dice, en fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos, amigables, ámense fraternalmente, no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Hermanos, estemos en pie y démosle gracias al Señor por su bendición. Alabanzas al Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu necesidad, mi querido hermano? ¿Cuál es tu condición, mi querido amigo? Bueno, la bendición del Señor está aquí al alcance. Hay una promesa. Solamente cree en el Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. No negamos esta mañana que lo que somos y lo que tenemos es por tu gracia, por tu bendición. Oh Dios mío, bendito tu nombre. Te ruego, Señor, por alguien que todavía no tiene la bendición de la salvación. Revélale tu palabra, revélale tu plan. Señor Jesucristo. Oh bendito Dios, ayuda a algún hermano que está pasando por un momento de dificultad, tal vez de escasez, de problema, y su fe está siendo confrontada. Oh, bendito tu nombre, glorifícate en esa vida. Oh, glorifícate en ese matrimonio, en esa familia, ese hombre, esa mujer, ese joven. Glorifícate ahora, así como tú le apareciste varias veces a Abraham después de que le hiciste esa promesa. Señor, ratifica tu promesa de bendición con alguien que ahora necesite tu palabra. Oh Dios mío, alguien que está en escasez, en dificultad, en problema, en angustia. Glorifícate, Señor, exáltate, oh Dios, porque tú eres el Dios altísimo.
y en ti está puesta nuestra confianza. Te ruego en este momento que tu Espíritu, que tu presencia toque los corazones aquí en este lugar, allá al otro lado de la pantalla, en esa casa, en ese apartamento, en esa habitación. Tal vez alguien va en un vehículo allí. Tú toques con tu presencia esa mente, redargullas esa conciencia y la bendición tuya lo cubra, lo proteja. Nuestros hijos están bendecidos. Mi hogar está bendecido, está protegido. Esta congregación está bendecida por tu poder. Bendice esta ciudad, bendice esta nación, Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya.